Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Iba a decir comenzamos, no comenzamos. Comenzamos ayer lo que era la Semana de la Ciencia y las Humanidades. Ayer en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, presidida por el rector, tuvimos la entrega de los premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Creo que fue un acto brillante, con una conferencia, a mi juicio, espectacular, de una de las científicas más importantes que tenemos ahora mismo en la Universidad de Cádiz y con una proyección nacional e internacional, como es María Rosa Durán, que habló sobre modelos matemáticos para el tratamiento de la leucemia infantil. Como digo, fue una conferencia brillante y un buen preámbulo para lo que es, para continuar con la Semana de la Ciencia, que como decíamos ayer también, pues la dedicamos y ya a partir de ahora tendrá siempre ese nombre, Semana de la Ciencia y las Humanidades, Serafín Pazo, en homenaje a nuestro queridísimo ateneísta y impulsor de esta semana, como fue Serafín. En el día de hoy pues teníamos preparado dos conferencias, una de Diego Jiménez, nuestra percepción humana del tiempo, y otra sobre el tiempo y la historia de nuestro presidente de la sección de Historia, Manuel Parodi, pero bueno, por culpa del tiempo que tenemos, pues él tiene que venir de Sanlúcar y ha declinado el poder venir hoy, así que vamos a posponer tanto la segunda parte del día de hoy como lo que teníamos previsto para mañana, lo vamos a posponer. Mañana no vamos a tener actividad en el Ateneo y todo pasará al mes de marzo y ya se indicará las fechas exactas, posiblemente en dos sesiones, porque ya lo que quedan son 3 ponentes, pero posiblemente lo digamos en 2 sesiones, un ponente en una sesión y los otros 2 ponentes en otra sesión. En este caso, como en esta tarde, como digo, pues tengo a mi lado a mi querido amigo Diego, vicepresidente primero de esta casa y que evidentemente pues no necesita presentación ninguna. El primer acercamiento a lo que es el tiempo no podía ser otro que el acercamiento filosófico. Y por lo tanto, pues es Diego, filósofo y sociólogo, el que nos va a hablar sobre esas reflexiones filosóficas sobre lo que es el tiempo, concepto que por otro lado se ha debatido a lo largo de la historia y ha generado pues debate, polémica y como digo, acercamientos dispares desde la filosofía, desde la física, desde la medicina. En definitiva, os dejo con la palabra de Diego. Diego, cuando tú quieras, pues podemos comenzar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias también a todos los que nos acompañáis, a los que asistís en esta tarde aciaga. Parece que no tanto como la de mañana, pero que se agradece mucho y sobre todo por el interés que se demuestra y viendo a las personas que están aquí también por esta audiencia tan selecta. Muchas gracias por la asistencia. Le quería comentar que, por supuesto, el título de esta conferencia es sumamente, no es pretencioso porque dice reflexiones filosóficas, podría haberlo titulado algunas reflexiones filosóficas, y evidentemente abordar este tema en media hora, poco más de media hora, es absolutamente imposible. Es un auténtico atrevimiento por mi parte en hablar de este tema. Simplemente lo que pretendo es dar unas pinceladas un poco históricas y luego cuestionar a 2 niveles. A nivel un poco popular, de lo que sentimos a nivel de nuestra sensación del tiempo, nuestra cronocepción, nuestra forma de percibirlo, pero también lo que empieza a decir la ciencia a niveles muy interesantes, porque probablemente todos sabemos lo que se está avanzando no solo en tecnología, sino fundamentalmente en el campo de las neurociencias y lo que se está empezando a vislumbrar, queda mucho tiempo y queda tiempo por hacer teorías con la mecánica cuántica. Entonces se están descubriendo cosas interesantes. Yo, por supuesto, no sé de eso nada, ¿no? Lo que lee uno en prensa y los artículos que uno lee, y simplemente apuntaré ciertas posibilidades o ciertas líneas de reflexión. Pero antes que nada, yo quiero dar, por supuesto, hacer mi recuerdo personal del amigo, del maestro, del ateneísta, nuestro ateneísta decano, Serafín, que falleció hace muy poco tiempo.
Y decir en concreto que Serafín, como reconocimiento personal, a mí me ha marcado un punto de inflexión en mi jubilación, por cuanto que lo que yo viví de joven, y lo viví un poco en la madurez, me ha llegado con más fuerza en la jubilación gracias a Serafín. Y es ese espíritu de curiosidad, de asombro por todo, de intentar conocer tanto la naturaleza como la ciencia, como el alma de las personas, la psicología, como el arte. Serafín es una persona que, lo hemos dicho muchas veces, que era una persona propia del Renacimiento, pero además con una cultura enorme y profunda, y era un auténtico sabio, ¿no? Entonces yo le quiero dedicar a él, le quiero dedicar esta conferencia. Y agradezco también que esté en la familia, en su mujer y su hija, y va por él, ¿vale? Bueno, Tenpu Fuji, Virgilio, la Geórgica, que es un poema en el que él hablaba de la organización prácticamente del campo, ¿no? de las estaciones del campo, de todo lo que esto tenía que ver en el siglo I, anteriormente a Cristo, en el año 29, es una frase que marca mucho lo que pensamos todos y lo que se ha pensado, sobre todo en humanidades, a lo largo del tiempo. El otro día mismo veía la película de esta que hacía referencia a Hamlet, la de Shakespeare, que están viendo aquí en el Multicine del Centro, y aparecía esa frase rotunda, atribuida algunas veces a Shakespeare, pero no solo a Shakespeare, sino a Heidegger y a mucha gente, que nada gana al tiempo, nada ni nadie le gana al tiempo. Frase tajante, profunda, y ahora, de alguna forma, esta del tiempo vuela, el tiempo corre, la propia palabra fugacidad, que viene de eso, de huida, ¿no? Del tiempo, de la velocidad que va. Yo creo que es una buena forma de entrar en esta conferencia, en la que voy a hacer un recorrido sobre lo que se ha pensado en la historia de la filosofía, muy breve, una pequeña pincelada, pero antes reconociendo un poco ese enfrentamiento con la palabra o el concepto tiempo, que es lo que venimos a hablar. Es una palabra, concepto, sustantivo, porque en español los artículos, las preposiciones, los verbos, por ejemplo, decimos muchas veces el verbo hacer, el verbo querer, entonces mezclamos con cuestiones de tiempo. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi pareja, ¿qué quieres hacer mañana? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Si estamos hablando de dos de los verbos más usados y a la vez de un verbo de tiempo, o sea, de una realidad que es el mañana o que vamos a hacer el fin de semana. Y el tiempo es una de las palabras, conceptos que más se repite en el español, junto, curiosamente también, a las palabras año y vida. Tiene mucha relación con esto también. Por supuesto, la palabra amor, hay muchas palabras, pero el tiempo es el concepto más usado. No hace falta que les diga, que os diga, que es un concepto complejísimo, probablemente el concepto más complejo que tengamos, y que es recurrente mentalmente. Siempre estamos planteándonos lo que es el tiempo y de qué va el tiempo y cómo nos afecta el tiempo, pero el tiempo que pasa, no el tiempo climatológico ahora, ¿no? Y por supuesto, estamos en esta Semana de las Ciencias y las Humanidades, es un nexo de unión, de encuentro total entre el pensamiento filosófico y el científico, y de momento imposible, prácticamente imposible, los científicos y los físicos lo dicen con muchísima claridad, imposible de describir y de definir de manera decente o coherente. Una cosa es el concepto del tiempo y otra la percepción del paso del tiempo, que igualmente es muy difícil poder explicar esa percepción, la sentimos, pero es muy difícil definirla, teorizar sobre ella, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? Con el tema de la filosofía y la ciencia lo hacen muy difícil. Desde ahí, no que lo hagan difícil, sino que saben que es muy difícil el poder hablar de estos términos. Otros sí tienen una connotación más biopsíquica, más ética. Por ejemplo, si yo hablo de conciencia, que ahora se habla de supraconciencia, la palabra libertad, por ejemplo, esos conceptos. Incluso la palabra muerte, de la que ninguno tiene experiencia, lo hemos experimentado ninguno, evidentemente pues son temas sobre el que se ha teorizado mucho, más que nada por la implicación ética. El tiempo tiene menos implicación, pero también la tiene, pero es más difícil todavía teorizar sobre él. Y salimos con uno de los planteamientos más claros, el de Agustín de Hipona, el filósofo San Agustín, que decía que el tiempo lo podemos experimentar, pero no podemos explicar lo que es, no se puede explicar. Una frase también muy redonda y que va a servir un poco para justificar que vamos a plantearnos cosas del tiempo, pero que es muy difícil de aquí que salgamos con ideas muy claras, pero sí con muchos interrogantes, eso sí, seguro, es muy propio de la filosofía. Bueno, para las personas que saben más o menos de cómo está avanzando el tema de las neurociencias, y pues saben que
que nuestra percepción del tiempo, nuestra cronocepción, que es una experiencia bastante subjetiva, de momento, y personal, psicológica, está propiciado fundamentalmente por varias cuestiones muy claras. Una de ellas es el cambio, el movimiento, que es simplemente el antes y el después. Antes de venir aquí y llegar, el movimiento de las olas, el movimiento entre medio de todo eso hay un tiempo. Entonces el cambio y el movimiento, ya lo decía Aristóteles en su momento, es lo que va a dar lugar a que nos planteemos lo que es el tiempo. A nivel fisiológico, los neurotransmisores y cómo se van localizando, se va mapeando el cerebro, en nuestro cerebro, cada vez empieza a localizarse mejor. He escuchado muchas veces como si se van descubriendo cosas relativas al Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer, que es una falta de orientación enorme y una falta ya de escuadre en muchos sentidos, parece que tiene mucha relación con una investigación que hicieron unos premios Nobel de Medicina hace ya unos años, creo que fue el 16, hicieron unos años sobre dónde parece que se localizan esas neuronas red que están muy cerca de nuestro hipotálamo, en el sistema límbico. Está ahí en una corteza que se llama otorrinal, que es prácticamente en el centro. Dicen que las células que reciben ahí son las que orientan en cuanto al espacio, mientras que más lateral, de una forma un poquito más lateral, se percibe o se tiene más relación se activa esa parte del cerebro con la sensación de tiempo. O sea, parece que están ahí en sitios muy cercanos, pero esto todavía es muy complicado decirlo. Y por supuesto a nivel psicológico, todo lo que se ha hablado del tiempo, en cuanto a memoria, atención y emoción, que son la relación un poco entre lo que puede ser el pasado, la memoria, la atención al presente y la emoción, la ilusión, la proyección hacia el futuro. Son las tres cosas. Pero los humanos hemos reflexionado sobre esto desde siempre, de toda la vida, de nuestros orígenes, desde que poníamos palitos en todos los sitios para contar días y pensábamos en el tema de la agricultura, anteriormente ya también en la caza y en todo. Los humanos hemos reflexionado sobre esto, pero las primeras teorías de peso se producen sobre todo con la revolución científica de la Edad Moderna, en la modernidad. Porque ya en la antigüedad sí es verdad que los egipcios, pero muchas civilizaciones antiguas, también aztecas, egipcios y babilonios, pensaban que el tiempo era circular, cíclico. Eso es muy recurrente en la antigüedad y prácticamente de alguna forma se va a retomar después con movimiento, con estaciones de ida y retorno. Van repitiéndose con ciclos de vida, con ciclos de muerte, nueva vida, etc. Pero si avanzamos un poco en la filosofía griega, que la gente que hemos estudiado filosofía, pues hemos estudiado un poquito más de este tema, si partimos ya de las dos teorías, las dos clásicas primeras, sobre cómo se entendía el tiempo en una perspectiva de una filosofía del cambio como la de Heráclito, lo que es el cambio, Heráclito lo entiende en un presente constante, es decir, existe el presente, pero el cambio dentro del presente. Mientras que Parménides lo entiende como que lo que permanece es el sistema, es decir, esa concepción, esa referencia del pasado, presente y futuro, pero nada cambia, como diciendo, es lo mismo, ¿no? O sea, todo es constante dentro de ese esquema de tiempo. Ahora veremos cómo los científicos hablan del bloque espacio-tiempo, lo físico sobre todo, pero él pensaba que pasado, presente y futuro, eso que no cambia, que permanece, constituye una especie de bloque, un sistema, mientras que Heráclito decía que todo era presente y que el cambio era continuo en el presente. Los griegos diferenciaban entre cronos, que no suena muy bien, hablaba antes de la cronocepción, que es el tiempo cronológico cuantitativo, y kairos, que es el cualitativo, porque es cómo tú lo sientes, cómo tú lo vives, cómo tú de alguna forma te afecta, ¿no? De manera más subjetiva, ¿no? El cronos es el que mide el tiempo y kairos quien lo vive, ¿no? Y podríamos hacer simplemente una conferencia, una disertación sobre lo que pongo ahí al final, la diferenciación entre un tiempo cronológico. El tiempo cronológico nos lo marcan los cambios de estaciones y de tiempo, nos lo marcan los movimientos de la Tierra y de la naturaleza, por supuesto. Sabemos además que esto está en permanente cambio. Einstein ya dijo que eso hay que revisarlo con el tiempo y sabemos que dentro de X años, no sé decirle la cantidad exactamente, pero los días durarán 25 horas. Se van alargando, por ejemplo. Pero claro, queda muchísimo tiempo y probablemente no lo viva ni la humanidad. Pero estas cosas se mueven.
Veremos cómo Platón fue el primero que asoció un poco el tema del tiempo al movimiento de los astros, pero todavía no tenía un conocimiento astronómico grande, ¿vale? Bueno, una cosa es el tiempo cronológico, otra cosa es el histórico-social, del que nos iba a hablar hoy Manolo Parodi, pero lo dejamos para 1 de marzo, del tiempo en la historia y en nuestro ambiente. Y luego está el tiempo biológico, tiempo biopsíquico, personal, ahí podemos hablar de todo, de biorritmo, de muchísimas cosas, que es una percepción subjetiva y que es otra dimensión distinta. Si nos vamos al origen ya de una filosofía de más peso, Platón fue el primero que habló, de la filosofía así más conocida, el primero que habló de relacionar el tiempo con el movimiento de los astros, siguiendo, bueno, había un dios diseñador, que era el dios de Miurgo, que le daba la forma del universo, bueno, de la Tierra en concreto, a una masa nodriza, un receptáculo y tal, pero en ese momento había digamos, una sintonía, el universo se creaba con el tiempo, o sea, con la realidad del tiempo, imaginando también y en relación a un mundo superior, que es el mundo de las ideas, en una realidad superior. De alguna forma, ese tiempo imita la eternidad. Platón apuesta clarísimamente por el tema de la eternidad, es una imagen móvil de la eternidad y también tiene una concepción cíclica todavía en este momento, ¿no? Nace con el cielo y el movimiento de los astros, de ahí se va a medir el tiempo. Pero Aristóteles va a dar una vuelta muy interesante. El Timeo de Platón fue una de las obras ya de sus diálogos de última hora, de vejez, pero Aristóteles en su obra física, una obra bastante bien organizada y una obra bastante referente, ¿no?, para toda la ciencia, fundamentalmente para la física, pero para toda la ciencia, él decía que el tiempo, la percepción del tiempo no se puede disociar, que va unida siempre al movimiento, a la concepción del movimiento, es decir, va a marcar lo que es el movimiento entre dos momentos, dos instantes, que son el antes y el después. Esto es muy importante porque nosotros pensamos así, pensamos vamos a ver ahora, en esa dimensión, esa medida lineal del tiempo, por lo que nuestros propios pensadores y nuestras propias culturas han ido pensando antes, ¿no? Desde esa perspectiva de Aristóteles, el tiempo sería una medida del movimiento, y desde una perspectiva psicológica no existe un tiempo si no hay alguien que lo mida, una conciencia, una mente, un alma, un cerebro que de alguna forma lo controle y lo mida. Aquí va a insistir también San Agustín, pero San Agustín, como sabemos todos, era más platónico, y Santo Tomás de Aquino, la edad media temprana es San Agustín, el siglo IV, siglo V, y Santo Tomás de Aquino son 9 siglos después. Pero San Agustín, un poco más platónico, como decía, tiene una idea muy subjetiva del tiempo, una construcción, una teoría de tipo más psíquica, más de la conciencia, del espíritu humano, y relaciona la eternidad con Dios. Es decir, por un lado, nuestra percepción del tiempo sería una expansión de mi propia mente a través de cómo yo juego con mis recursos mentales, con la memoria del pasado, como decía antes, la atención al presente y la espera del futuro. Mi mente funciona con eso, anclada con ese tipo de mecanismos, y de alguna forma el trabajo principal lo hace la construcción de tu propio espíritu humano, de tu propia conciencia. Y Dios sería un ser eterno que trasciende esta medida del tiempo. Y Santo Tomás de Aquino vuelve a la teoría de Aristóteles, que en tiempo sería el movimiento entre el antes y el después, pero con esa visión más externa del tiempo. Y con una visión lineal del tiempo que se transmite a través de toda la línea de pensamiento judeocristiana. ¿Por qué? Porque es evidente que nosotros, desde la Biblia, que aparece con el Génesis, aparece con el juicio final, o sea, hay una línea claramente que sigue todos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todo, pero como digamos que no se repiten los acontecimientos, es decir, la crucifixión de Jesucristo no se va a volver a repetir, fue ya. Atención al tema cíclico, es decir, la visión lineal que tenemos, que es judío-cristiana, claramente va por ese tema, ¿no? Claro, esa idea del lineal del tiempo va a marcar lo que nosotros hemos pensado siempre, incluso todo, absolutamente todo, nuestras formas sociales de funcionar. La idea de progreso, de ser más progresista, más conservador,
el ser más, digamos de alguna forma, el pensar que la historia progresa, que un país está mejor. Todo eso lo trae la visión lineal del tiempo. Evidentemente pensamos que casi nadie se cambia, o yo diría que nadie se cambia, aunque lo haya pasado muy bien por un tiempo pasado. Casi nadie, casi todo el mundo piensa que vive mejor y que un país vive mejor y que una sociedad está mejor, a pesar de que la realidad desmiente muchas cosas, ¿no? Y ahora vamos a hablar del tema, por ejemplo, de las guerras y tal, ¿no? De las guerras que han existido a lo largo del mundo y cuántas a la vez y en cuántos sitios, y de cuántas conocemos y cuántas sabemos, ¿no? Pero la idea de progreso es bastante relativa en este sentido, pero se basa en esta concepción lineal. Vamos a pasar a un tema muy interesante, que es el tema del reloj. El reloj de sol funcionó prácticamente al siglo XIV, ya empiezan a funcionar los relojes de una forma mecánica, algunos con agua, con corrientes de agua, con pesos, con cosas de este tipo, viendo el movimiento, el cambio, midiendo el cambio. Hasta que ya un poco después, con el mecanicismo, ya con el siglo XVI, XVII, ya con Descartes y esta época que empieza también el tema del automatismo, los autómatas y esto, ya el tiempo, el reloj mecánico se impone, ¿no? A partir de esta época empezamos a tener una idea ya un poco más laica, ya el tiempo lo podemos medir nosotros también, no solo medir, sino decir que Jesucristo nació en el año 0 o en el que fuera, y que estamos en el año que estamos, lo estamos diciendo nosotros, que estamos en el 2026, ¿no? Bueno, los físicos, las tres grandes preguntas de toda la vida, bueno, son muy importantes la conservación de la energía, pero lo más importante, como concepto, los más importantes con diferencia son el tiempo, el espacio y la materia. Fueron los tres grandes conceptos, sobre todo en la época, ahora tenemos que hablar de los cuantos, claro, de la época de la física mecánica, de la época de la física moderna, ¿no? Y ya había uno de los maestros de Newton, Isaac Barrow, en el siglo XVII, ya empezó a comentar que el tiempo podía no ir amarrado, digamos, o ligado al movimiento, y empieza a hablarse de dos formas del tiempo. De alguna forma, un tiempo de espacio de realidades absolutas y de realidades más relativas, o en relación a algo, ¿no? Newton, por ejemplo, claramente negaba la condición relativa, la condición subjetiva del tiempo, manifestaba que el tiempo era objetivo, que era absoluto, que era medible, y que el espacio y el tiempo iban juntos, no se podían separar. Pero también, de alguna forma, hablaba de algún tipo de relación, ¿no? Hablaba su concepto era de absoluto total, ¿no? El tiempo era absoluto y el espacio, y ahí, en el tiempo y el espacio, es donde se desarrolla nuestra vida. Y es uno de los, digamos, de los mecanismos fuertes que tenemos nosotros cuando asimilamos el paso de nuestra vida. Pero Kant pegó un cambio bastante interesante, muy interesante. Kant decía que nosotros todo lo que tenemos que hacer es conocer nuestro propio conocimiento, autoconocernos y saber, atrevernos a pensar y a pensar por nuestra propia cuenta y salir del sueño dogmático y todo esto. Pero Kant dijo una frase muy interesante respecto a Newton, luego Hume tendrá otra, que es que el espacio y el tiempo, más que realidades absolutas y más que algo que está ahí, son condiciones necesarias para yo experimentar algo, de la experiencia, para yo de alguna forma poder experimentar algo. Yo no puedo pensar nada que no tenga una forma, que no tenga un tamaño, que no dure un tiempo. No puedo pensar en nada, absolutamente nada que no tenga una forma, una representación gráfica o algo. No puedo, para nada. Entonces, que él, de alguna forma, lo que él está diciendo es que el espacio y el tiempo son una forma a priori, antes, para que yo poder, de alguna forma, recibir por los sentidos algo, sentir algo, de la intuición sensible. Y curiosamente dice que el espacio, de alguna forma, es una condición para la sensibilidad externa, mientras que el tiempo, de alguna forma, es para los dos, tanto para tener alguna sensación de tipo externa, pero también una sensibilidad, es parte de mi sensibilidad interna. O sea que vuelve a la condición subjetiva de nuestra percepción del tiempo y de alguna forma dice que el tiempo, centrarnos más ahí, es como una reconstrucción que hace nuestra conciencia. Yo aquí muchas veces, de verdad, por el uso que se hace en filosofías distintas, en psicologías distintas, muchas veces no sabe uno hablar de conciencia con ese o de conciencia. Es ciertamente complicado algunas veces, aunque filosóficamente son muy diferentes, pero es complicado. Vamos a decir de conciencia de momento. En esa época ya, que estamos en el siglo XVIII, atención porque en esto ha sido la revolución científica y todas las ciencias se han basado en eso,
en el principio de causalidad. Es decir, el principio de causalidad es lo que va a marcar el avance de la ciencia desde entonces hasta aquí. Causa uno que produce un efecto, etc. Y prácticamente todo el análisis científico, revisamos algo, tiene que ver con este principio de causalidad. El idealismo alemán, el de Fichte, Schelling y demás, volvía un poco con esa idea también de que la sensación del tiempo y de que pasa el tiempo y la temporalidad no solo estaba en mi mente, sino que lo cargamos un poquito más. Hay como una predisposición antropológica del ser humano, de alguna forma, en nuestra forma de llegar a ser nosotros mismos, de nuestro devenir, como digamos que tiene como un poco más de soporte que solo la conciencia de la temporalidad, sino que hay como una predisposición de tipo antropológica que de alguna forma supera, más que supera, amplía esa visión que tenía la visión subjetiva de Kant, ¿no? Si pasamos ya, estamos entrando ya en cosas más importantes y más serias en este sentido. Pues Kant era absolutamente serio y de lo más serio en el siglo XVIII y durante 2 siglos. Y muchos, yo creo que también todavía vivimos una época post-kantiana. Todavía estamos notando muchísimo el influjo de la filosofía de Kant, ¿no? Pero en el siglo XX, en física, hay una vuelta importante con las 2 teorías, la teoría de relatividad restringida, la general de Einstein, en 1915, en el que se opone a Newton porque va a cuestionar ese concepto absoluto, universal del tiempo y la idea de simultaneidad, ¿no? Para él, las dos son dimensiones, en la física actual va a insistir mucho en que es una dimensión, pero no sabemos nada más del tiempo, para entender la realidad, pero las 2 dimensiones son moldeables, son de alguna forma modificables, permeables no, pero cambiables según las circunstancias, son relativas. Ahora vamos a ver, depende de las condiciones. Nosotros sabemos perfectamente que un GPS mide, tanto si va en un avión o si va en un coche, depende muchísimo de la velocidad, de la dirección, de la altura, de la gravedad. Es que no es tan fácil como decir que el GPS me va a decir perfectamente a qué hora voy a llegar yo a un sitio ni nada. Eso depende de muchísimas condiciones, de muchísimas circunstancias, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a esa relatividad que estaba diciendo, Einstein pensaba que el tiempo era una ilusión. Es que es una ilusión, que es una derivada. El espacio es más... Sabemos que el espacio tiene 3 dimensiones, el tiempo sería la cuarta, ¿no? Pero el tiempo como dimensión es más secundaria, es derivada, ¿no? Más ilusoria. Y insistía, ahí estaba Einstein, insistía en que el tiempo no es igual para todos, sino que hay un aquí y un ahora para cada uno. No hay un aquí y ahora para todos, existe el aquí y el ahora local de cada uno, ¿no? Henri Bergson, filósofo francés también interesantísimo, muy muy interesante, en esta época que empieza un poco la psicología, empieza la fenomenología y tal, aquí está Husserl también, diferenció lo que él pensaba que era un tiempo falso, que es ese tiempo espacializado que hemos visto nosotros, y que pues, nos movemos con mucha comodidad, pero no está eso nada claro, y que el tiempo auténtico es la duración, o sea, de la vida interior de la conciencia, de cómo tú, de alguna forma, lo recibes, lo sobrellevas, lo acomodas, lo clasificas, cómo tu esquema, tú personalmente, tu conciencia es la que crea eso, ¿no? Y de alguna forma va a criticar todavía un poco a Einstein porque pensaba que todavía era muy depositario de esa idea del orden de sucesión, a pesar de su teoría de la relatividad, de sucesión temporal, el antes y el después. Husserl pensaba lo mismo, porque pensaba, el creador que impulsó más la fenomenología, pensaba que la temporalidad no es que sea ajena a la conciencia, sino que viene dada por la propia conciencia. Es decir, yo soy como soy, lo voy a decir de otra forma Heidegger ahora, yo soy como soy, el ser es como es, porque está arrojado al tiempo, no, porque él es tiempo, o sea, porque el ser es esencialmente temporal, fundamentalmente temporal. Hay una palabra bonita que es la palabra éxtasis, la palabra éxtasis que nosotros tomamos salida, ¿no? Salir de uno mismo. Digamos que cuando yo pienso en el tiempo, estoy saliendo de mí mismo. Es como una especie de éxtasis, una sensación un poco muy, muy particular, ¿no? Y que
Lo que no podemos ver, conocemos también como hay médicos ahora que escriben mucho y hablan mucho con gente que ha tenido la experiencia de muerte cercana a la muerte y lo que están escribiendo después, ¿no? Sobre cómo se vive eso, ¿no? Pero el final del tiempo, digamos que sería propiamente el aún no ser, la muerte, es una parte fundamental para entender nuestra sensación, nuestro pensamiento sobre la temporalidad. Y hablando de física, hoy día, bueno, siempre, toda la vida, la física, nosotros cuando la hacemos y toda la ciencia en presente indicativo. 5 más 3 es igual a 8, es igual a 8, pensamos, y como decía Kant se lo planteaba también, queremos pensar que seguirá siendo siempre 8, que seguirá siendo igual a 8, no sabemos con el tiempo qué pasará, pero de momento pensamos, todo es presente indicativo, y todo ha sido con el principio de causalidad, como he dicho antes, ¿no? Casi toda la investigación, toda la formulación, todo lo que se ha hecho en ciencia, todo el sistema de ecuaciones, hasta ahora, ha sido fundamentalmente en observaciones y análisis del tiempo presente, siempre del tiempo presente, de la observación. La ciencia es hija de la observación, de la experimentación, y evidentemente estamos ahí. Repito que es muy difícil entender un paso adelante ahora, bueno, profesor de estadística y el tema de probabilidades, pero un poquito de eso es distinto, ¿no? Lo que yo decía antes, ¿cómo podemos medir el tiempo si cambia y pasa más lento, más rápido, si yo voy para Australia, voy para América, o subo un puente espacial, o me someto o paso cerca de un agujero negro? Porque es que cambia, todo cambia. O sea, no es tan fácil medir el tiempo como creemos que podemos medirlo cuando todas las circunstancias cambian. La gran aportación que viene en el siglo XX, magnífica aportación, y que nos ha dejado y nos está dejando bastante desconcertados, es la de la física atómica y de la mecánica cuántica, que arranca un poco esto con el principio de indeterminación. Hay autores súper conocidos, premios Nobel, hay desde Max Planck fue fundamental, bueno, Einstein por supuesto, Bohr, Heisenberg, que es el que formuló ese principio de indeterminación, Schrödinger, el de la caja, el del gato y tal, pero estas personas que han trabajado mucho sobre esta indeterminación, esta dificultad de observación, ¿no? y esta intervención en la propia observación, y elaboraron unas teorías que van a romper con ese paradigma mecanicista del siglo XVII, XVIII, y que se basaba en esta visión del principio de causalidad, y nos van a abrir una visión de un mundo bastante más incierta, más abierta, más discontinua, voy a decir más entrópica, pero sí, también, más abierta, de alguna forma, a no saber qué puede pasar con el tiempo. Es curioso, ahora lo voy a comentar aquí, como lo dice perfectamente también el filósofo coreano, ahora, como muchas de las atomizaciones que estamos viendo y estamos estudiando en física se están produciendo en la sociedad. Cómo se están fragmentando muchas cosas. Por eso digo que es muy importante cómo la teoría social va ahí también, te que mucho con el pensamiento y por supuesto y la matriz en la ciencia. Si la filosofía fue la madre de la ciencia, evidentemente no se puede hacer filosofía sin conocer ciencia. Filosofía seria no se puede hacer sin conocer ciencia, hoy día, es muy claro. Bueno, la física atómica se va a alejar de estas posiciones deterministas y vamos a pasar desde el principio determinista de causalidad a la idea de probabilidad. Entrando en esto de la mecánica cuántica, nada más que digo una idea porque tampoco yo soy ducho ni estoy ducho para hablar mucho más de estas cosas, ¿no? Simplemente que lo que es difícil muchas veces son los conceptos clásicos que hemos usado nosotros cuando medíamos el tiempo. En los anterior, posterior, momento, la duración, la posición, la existencia, todos esos términos que para nosotros son muy fuertes, aquí digamos que como que van a quedar muy relativizados, ¿no? La dificultad ahora es definir o mantener el concepto de sucesión temporal, de ese esquema de pasado, presente y futuro, y de dos formas, porque claro, aquí hay un tema muy curioso. Yo siempre decía, cuando empecé a estudiar matemáticas, en mi momento lo dejé pronto, me dieron muchos palos, pero en matemáticas las asignaturas principales, que eran el álgebra, las primeras álgebra, análisis, geometría y tal, curiosamente la geometría mide el espacio y el análisis mide la sucesión temporal. Perdón, estaba diciendo el análisis no bueno, el cálculo, lógicamente,
la aritmética, la aritmética, la que mide el cálculo en las sucesiones temporales y tal. Bueno, en ese mundo subatómico decimos que todo esto es más difícil entenderlo ya, y ahora el tiempo resulta, que la nueva teoría, que no es un continuo, no solo no es esa línea judío-cristiana que hemos visto de seguimiento, ni tampoco es una línea, no es un continuo, sino que el tiempo parece que puede dar saltos. Está claro que nosotros no conocemos ni nada que haya podido viajar ahora al pasado. Al futuro, hemos visto películas de Interestelar, hemos visto muchas cosas, pero es verdad que cuando una persona sale de su planeta, de su referencia, y viaja a otro sitio a la velocidad de la luz, que evidentemente no se puede todavía, ¿no? Evidentemente que todo esto cambia y ya no existe esto, y efectivamente podríamos viajar un poco más en el concepto clásico nuestro de tiempo. El problema es si se puede viajar ahora. En el tiempo no, se puede estar en dos sitios a la vez, son cosas que nos estamos planteando ahora por primera vez, ¿no? El tiempo no es un continuo, da saltos, parece que es cuántico, pero es todavía una hipótesis. ¿En qué sentido? Evidentemente todavía es muy difícil mezclar la teoría de la relatividad con la teoría gravitacional y con la cuántica. Todavía son muy complicados, y va a tardar tiempo. No es tan fácil ni esto está tan desarrollado, a pesar del siglo casi que llevamos con este tema de la relatividad y de la física atómica, ¿no? Pero para esto queda mucho todavía. Es una hipótesis, simplemente una hipótesis, está ahí. Y la gran pregunta, retraemos ahora al tema de la filosofía y a nivel ya nuestro personal, digamos, de cultura más básica. La gran pregunta es si el tiempo existe o no. Para empezar, hay que plantearse qué es existir, y cuando chicos, ser y estar. Unos verbos como el francés, es lo mismo, el verbo être, ¿no? O el to be en inglés, pero nosotros tenemos ser y estar. Las dos, para ver algo así. Pero las representaciones, como nosotros estamos diciendo, por ejemplo, hablamos de matemáticas, los números existen. Nadie ha visto ningún número andando, evidentemente, ni moviéndose por ahí, ni jugando, ni ha visto nada de eso. ¿Por qué? Porque los números no tienen esa existencia material, con muchos conceptos, con muchas ideas, con muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras proyecciones. No sabemos si existen, pero son conceptos, dimensiones útiles. Puede ser, en el caso de los números está súper comprobado, que la cuantificación es fundamental, ¿no? Los físicos, antes yo decía que los tres, el espacio, el tiempo y la materia, están absolutamente centrados ahora en el tema del tiempo y de la materia, fundamentalmente en esto. Y como ahora dirá uno de los físicos más conocidos, de los que en España sabe más sobre el tiempo, ha investigado más, vamos a hablar de él ahora enseguida, que es Alberto Casas, la pregunta es si nuestra percepción del tiempo es real, lo que estamos viviendo, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, o es una ilusión que fabrica nuestro cerebro, ¿no? Hemos vivido muchas ilusiones a lo largo de la historia y todavía son recurrentes, como lo de la Tierra, si la Tierra es plana y tal, ¿no? Alberto Casas, que es fue director del Instituto de Investigación del CSIC y es doctor en física teórica, escribió este libro de la ilusión del tiempo. Curiosamente se llama exactamente igual que este libro, que no lo he dicho antes, se llama también La ilusión del tiempo, de Mox. Mox en sánscrito significa liberación, elevación, y Mox es un anónimo, es decir, no existe. Este libro no está firmado, nadie ha defendido que sea suyo ni nada, lo ha dejado ahí, ¿eh? Y es un libro que hace referencia y suelta ideas sobre el tema del tiempo, sobre la ilusión del tiempo. Pero este científico de la ilusión del tiempo, Alberto Casas, sí recoge un poco la idea de Einstein, la idea un poco de la mecánica cuántica, va haciendo una síntesis bastante interesante de esto y dice, esencialmente, que actualmente entendemos el espacio-tiempo como un universo bloque, donde los tres coexisten. Atención, no es esa idea que tenemos nosotros, el pasado allí, el futuro allí, los tres coexisten. Que no hay un presente superior. Y que al preguntarnos por esto, claro, para nosotros el futuro siempre es más difícil plantearnos que el pasado porque es más entrópico, es decir, está más lleno de incertidumbre, es más incierto, las posibilidades son muchísimo más que lo que ya ocurrió, está mucho más abierto y hay una tendencia, ¿no?, a la entropía.
El tiempo como coordenada no es una ilusión, afirma él, lo que afirma ya casi al final del libro, pero sin ninguna duda nuestra percepción del paso del tiempo es una auténtica alucinación. Una auténtica alucinación. Esto es de lo más fuerte que yo creo que podría decir hoy aquí, esta ilusión del paso del tiempo. Y que, o sea, la metáfora no es completa, ¿no? Pero es difícil decirlo, pero la metáfora que pone él es curiosa. Es como si vivir el tiempo, es como viajar en un tren con el asiento orientado en sentido contrario a la marcha. Y por la ventanilla, el tema del tren estos días no es bueno, ¿no? Por la ventanilla solo vemos lo que ya transcurrió, mientras que lo que está por venir es invisible, aunque sea igualmente real. La metáfora es buena, pero podría ser más rara, pero es buena, bastante buena, ¿no? Y para terminar de una manera más filosófica, aunque esto ya lo es, ¿no? Pero de una manera un poco más a nivel de clásicos y de refranero popular y cosas, vamos a ir metiendo aquí unas cuantas frases sobre el tiempo, ¿no? Hay unas cuantas, unas buenas, ¿verdad? Usamos todo el tiempo oro, el tiempo cura las heridas. La cuarta es buena, ¿no? El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra el final perfecto. La OSE, ahí el tiempo es algo creado. Decir no tengo tiempo, eso, muchos libros de autoayuda están siempre con esta idea de decir no quiero, ¿no? Teofrastor, pero aquí Séneca, muy conocido también sobre la brevedad de la vida, ¿no? La vida bien vivida es suficientemente larga. Me va a permitir encarnar con naturalidad que diga que me llamó mucho la atención cuando el cura, ¿verdad? Cuando el sacerdote estaba diciendo el funeral por Serafín, llamó la atención casi como empezó. Y dijo, me llamó la atención mucha gente, ¿verdad? Y dice, Serafín, 97 años, ¿verdad? Y él sale del alma. Como decían, ¿qué más quiere? Que lo dijo, le salió del alma en plan galita, pero lo dijo, ¿verdad? Fue una cosa muy emotiva, muy bonita, pero diciendo, una vida bien vivida, una vida larga, que compensa, muy bonita, ¿no? Muy reconfortante, ¿no? Esta del que escribió los cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer, en el siglo XIV, la marea no espera a nadie, el tiempo tampoco, ¿no? De Shakespeare, también la conocemos, ¿no? Muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo. Se ve bien de fondo, ¿no? Se puede leer, ¿no? Muy largo para los que lamentan. Aquí hay de todo, de historicistas, de diplomáticos. Schopenhauer, también muy conocido, ¿no? De Nietzsche con el eterno retorno, que no se termina de entender bien lo del eterno retorno y el tiempo cíclico de Nietzsche, no es tan simple. Un parlamentario inglés, León Tolstoy. La última es curiosa, ¿no? Ayer es el pasado, mañana es el futuro, pero hoy es un regalo, y por eso se llama presente, jugando con las palabras, ¿no? Podemos abrir una disquisición filosófica sobre esta pareja de tiempos que de cada uno de estos se puede hablar mucho, hay algunos repetidos, ¿no? Pero se puede hablar mucho. Metiéndonos abajo ya son cosas más metafísicas. El tiempo probablemente sea el tema más metafísico que hay, ¿no? Con mucha diferencia, ¿eh? Probablemente. A mucho de ser, el tiempo probablemente sea más. Y termino de nuevo con este libro de Mox y con una idea final de Byung-Chul Han, el filósofo coreano, ¿no? Está ahora muy de moda, ¿no? Una de las mentiras más grandes que hay, dice este libro, es eso de cuando tenga tiempo lo haré, mañana, ¿no? Ese mañana que nunca llega, ¿no? Que nunca termina por llegar, ¿no? La tercera también hemos tocado la eternidad sin saberlo, momentos puntuales, ¿no? Cómo se siente también el tiempo en las distintas etapas de la vida, ¿no? Como en la infancia, que
es dulce, no parece que no pasa, está uno recreándose, no hay tiempo para nada, que tu madre te llama ya para cenar, y cosas de este tipo, ¿no? La adolescencia, las crisis, ¿no? Con el tiempo y con muchas cosas, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Una etapa muy crítica. Y en la adultez, y todavía los jubilados seguimos con lo mismo. Debería estar haciendo algo. Debería estar haciendo algo. Y es muy curioso también la última, cuando intentamos medir el tiempo, el que nos mide es él, el que nos atrapa es él. Medir mucho el tiempo, controlar mucho el tiempo, estar mucho, no dejarse llevar muchas veces por el tiempo, y por la sorpresa y por la vida, ¿no? Este hombre, el filósofo coreano, está realmente con la sociedad del cansancio y tiene gran parte, por supuesto que tiene gran parte de razón, está ahí, es príncipe de Asturias, ¿no? De este año pasado. La aceleración se impone cuando el tiempo pierde su significado histórico, la importancia de la narración, su sentido, lo que decía antes, ¿no? De que el tiempo atomizado es un tiempo discontinuo, que no se genera esa relación de duración, que es muy importante. Nosotros contamos nuestra biografía, nuestro currículum está ahí siempre, y contamos nuestra biografía como si tuviera eso todo perfectamente lineado y todo, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Y cómo eso afecta evidentemente socialmente, ¿no? Y más cuando como estoy diciendo, el problema de la aceleración, que es lo que critica Byung-Chul Han, que nos aturde mucho más todavía, y nos da sensación todavía más. Y ese libro que se llama, no se ve chico ahí, se llama La Roma del Tiempo, es muy bonito también, otro libro muy bonito. Los libros son pequeños, muchos, son reflexiones abiertas bastante profundas, ¿no? Muchas. Y cómo habla de la importancia de lo que decía Aristóteles, ¿no? De la mayor felicidad estaba en la actitud contemplativa, ¿no? De contemplar desde el recogimiento estético, ahí cuando las cosas revelan su belleza y su esencia aromática, ¿no? Y dice muy bien en ese final, la mayor felicidad brota del demorarse, una palabra preciosa, del demorarse contemplativo en la belleza. La demora contemplativa concede tiempo, espacio y amplitud. Es magnífico este texto, atribuido al rey Salomón, ¿no? También muy bonito, pero duro, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de matar y tiempo de sanar. El Eclesiastés, ¿no? Y termino con estas dos ideas. Una de ellas, que es la que decía antes, que escuchaba el otro día en la película de Shakespeare, ¿no? Lo de Hamlet, que nada le gana al tiempo. Pero ese tiempo que es imparable, el tiempo Fuji, con el que hablábamos al principio, pero la inmortalidad se encuentra justo en los instantes, en el momento, en el amor, la belleza, la poesía, el arte, en lo que nos recrea y nos gusta contemplar y estar con ello, ¿no? Y la última frase que decía, también bonita, que decía, el zorro le dice al principito, cuando después de haber visto todo ese bosque de rosas, dice, yo que tenía mi rosa como una rosa única, ¿no? Como una rosa y ve toda la rosa y dice, fue el tiempo que pasaste con ella, el tiempo que pasaste con tu rosa, lo que la hizo tan importante. Dedicarle tiempo a las personas, a todas, a las que queremos y a las que no queremos, pero dedicarle tiempo a las personas, y siempre a las más cercanas, claro, delante. Y nada, muchas gracias, ¿vale? Por la... Muchas gracias, Diego, por esta magnífica conferencia sobre un tema tan complicado como es el tiempo, ¿no? Y con tantas aproximaciones, ¿no? Sí. Como decíamos al principio, aproximaciones filosóficas, aproximaciones científicas, aproximaciones sociológicas, aproximaciones vitales, es decir, aproximaciones de todo tipo. Como tenemos tiempo, teníamos dos conferencias, nos hemos quedado con una, pues si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que os gustaría que os aclarara o que profundizara en él, pues ahora es el momento, ¿no? Y más que preguntas, aportaciones, no tengo respuesta para nada. Aportaciones. Yo tengo unas cuantas. A mí el tema del tiempo, como bioestadístico, siempre me llama la atención, ¿no? Porque yo creo que desde el principio de la historia, ¿no? A ver si compartes tú conmigo esa idea, ¿no? Hay dos conceptualizaciones del tiempo. Una, lo que los clásicos llamaban el kairos, ¿no? Y otra, el crono, es decir, la percepción y la magnitud.
Y eso se ha llevado a lo largo de la historia. En el recorrido que tú hacías lo iba viendo, ¿no? Siempre en realidad es lo mismo, ¿no? Siempre es cómo percibimos el tiempo, cómo percibimos todo el tiempo. Y el otro lado es la magnitud física del tiempo, la dimensión. Es decir, en física hay una dimensión más, que es el tiempo. ¿Hasta qué punto estamos hablando, y esa es la pregunta, hasta qué punto estamos hablando de dos conceptos distintos, aunque les llamemos igual? O no hay distinción y lo que hay es una, permíteme la pedantería, hay una intersección no nula entre ambos. Es decir, comparten algo, pero en realidad son ideas distintas, que le llamamos tiempo. También hay un tiempo, yo separaría lo que es el tiempo cronológico, el tiempo de los historiadores. La secuencia lineal es otra cosa, es tiempo histórico, no es tiempo de vida. En epidemiología hay un diagrama que es el diagrama de Lexis, en el que se ve muy bien el paso del tiempo cronológico y el tiempo de vida de la cohorte que tú sigues, de cómo vive la gente el tiempo cronológico. La idea es esa, la idea es, son cosas distintas, la perfección y la magnitud física tienen una intersección no nula y llamamos tiempo a muchas cosas que en realidad son cosas diferentes. Esa es un poco la idea, no sé si te la aclarado. Pero es que yo siempre he tenido esa duda también. Probablemente por eso tenía mucha razón Kant cuando decía que teníamos que conocer nuestra forma de conocer. ¿Por qué? Porque el problema es eso, que como aplicamos, la palabra tiempo es redonda, la palabra tiempo es perfecta, ¿no? Pero efectivamente las realidades son distintas. Prácticamente nosotros queremos controlar de una forma un poco, a veces, desesperada, las cosas midiéndolas. Pero claro, es que es complejo, porque lo hacemos con todo. Y vamos a poner con cosas más serias, el cociente de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, el tema del tiempo. La realidad ya hemos visto que es relativa, absolutamente relativa. En el fondo es, si pensamos en las teorías cosmológicas, las teorías astronómicas, claro, que están todas por ver, por supuesto, el Big Bang no funciona, pero en su momento hablaban del Big Crunch, ¿no? Tampoco está tan claro. Y el universo en expansión, el universo como... Claro, tú dices, el espacio y el tiempo se crearon, se abrieron con el Big Bang de esa forma y tal. Dicen los astrofísicos, la idea ahora más moderna, más actualizada, desde Hawking hasta aquí más o menos, un poco el espacio está autocontenido, ¿no? Claro. Yo creo que no podemos medir el tiempo, como lo hacía Platón al principio, lo decía, sin medir el movimiento astral, el tiempo, lo que es el tiempo, magnitud. La magnitud. Ahora, la vivencia, o sea, la percepción personal, la parte subjetiva y tal, de cómo tú lo vas viviendo, tenemos que recurrir un poco a lo que decía Aristóteles. Es que uno no solo es que cambie, es decir, que cambiamos, es que moviéndome cambio yo. Es que Aristóteles parece que hace un puente entre las dos ideas, entre la percepción y la magnitud. Sí, juega un poco eso, claro. Hace ya mucho tiempo de eso y ha llovido mucho desde entonces, pero podemos contestar todo, ¿eh? Manolo quería decir algo. Sí, bueno, por un lado, enhorabuena por la charla. Dijiste al principio una cosa, que es que la filosofía, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la filosofía más que dar respuestas, lo que hace es generar permanentemente preguntas. Y durante toda la charla no he parado de estar pensando una y otra, digo, ¿cuál de las muchas cosas se le puede plantear a Diego de esto? Y me he acordado una cosa desde el principio, cuando hablo de Parménides, de algo que decía una persona que tú conocías y yo también, una persona profunda de campo, que era Diego Verdón, cuando decía, el tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros. Y eso está totalmente en la línea esa de Parménides. Hay algo que existe. Y después hay muchos procesos por en medio, por los cuales pasado, presente y futuro se están cruzando permanentemente. Eso ha estado, yo creo, permanentemente a lo largo de toda la charla que tú has dado. Se puede enlazar muchísimo las muchísimas aportaciones de todos los filósofos que has comentado y, por supuesto, la ciencia. Y muchos de los físicos actuales sostienen que pasado, presente y futuro están completamente enlazados. Y que lo que hay son procesos, muchos procesos, entre ellos los propios que vitalmente tenemos nosotros fisiológicamente. Claro, eso es el tiempo también, que la evolución nos lo ha dado. Entonces no sé si esa frase que decía Diego de el tiempo no pasa,
aunque está muy en línea de lo que has dicho, si tiene algún comentario respecto a ese tema, ¿no? Yo decía, no sé con qué lo miras tú el otro día con lo de Machado, ¿no? Todo pasa y todo queda, también, que estaba ahí y tal. Nuestro pasar. Pero nuestro pasar. Pero a ver, sí, hay dos palabras, pero sí, una de las líneas de reflexión yo creo que la más importante. Y muchas veces en sociología se hace mucho lo que era, nosotros acostumbrábamos a funcionar con biografía y currículum y tal, pero en sociología se utiliza mucho lo que son las historias de vida. Las historias de vida, en vez de hacer un estudio, por ejemplo, sobre los mineros de la cuenca minera de Asturias y tal, cojo un minero y veo todo lo que ha vivido el hombre, todo lo que ha pasado y tal. Ahora tú dices, cuando pasa el tiempo pasamos nosotros. Es que nosotros mismos, te digo, tu propia identidad, que nos jugamos mucho, tu propia identidad, ¿cuándo tú eres más tú? Por ejemplo. ¿En qué momento? Porque una de las ideas, la pirámide de Maslow, todo uno es la autorrealización, ¿no? Perfecto, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo es uno más difícil, no? Está bien, la idea está ahí, estaba flotando, como decía Bob Dylan. La respuesta está en el viento. Yo quería decir, allí faltaba un nombre, Marcel Proust. Sí, el aroma del tiempo, de la Magdalena. Sí, es verdad. A la busca del tiempo perdido. Son 5.000 páginas. Sí, magnífico. Yo no leí entero, ¿eh? Yo cada 5 años tengo que leerlo. 5 veces leí. Cada 5 veces. Él está... Cada cierto tiempo. No, eso para saber lo que es el tiempo, yo creo que más que todos los filósofos y matemáticos. Bueno, él lo era también. Y esa influencia de Bergson. Sí. Y Bergson yo he leído muchos libros. Y Bergson es uno que no he terminado, que no podía. Y él habla del tiempo. Sí. Bergson. Es que lo hace bonito. Yo la parte lo que he leído lo hace magnífico. Hay un libro muy bonito de hace unos años que fue el encuentro que tiene Bergson y Einstein en París. Sí. Y la disputa entre los dos, que es de nuevo lo mismo, es decir, Bergson la percepción del tiempo, Einstein la magnitud del tiempo. Y de ese libro se dijo que la ciencia mató a la filosofía, porque fue la magnitud, el tiempo de Einstein fue el que prevaleció frente al tiempo de Bergson, que ahora mismo pues se vuelve a retomar el tiempo de Bergson, ¿no? Es decir, pero en aquel momento, principio del siglo XX, parecía que la filosofía murió frente a la física. Pero leyendo Proust te cambia la vida. Y yo sé la gente, cuando dicen, digo yo, tú no has leído Proust, si no sería otra persona. Y te cambia la vida cada 5 años. Lo hemos cambiado. Antonio. Yo haría una comparación, o sea, el tema de la finitud de la vida del hombre, tan corta, en la dimensión tan grande en la que nos encontramos, yo haría un poco lo que son los ateos y los agnósticos, ¿no? El ateo no cree en Dios y el agnóstico dice que no puede creer porque no tiene capacidad para creer. Yo creo que el tema del tiempo es una percepción tan sumamente, como percepción, tan sumamente individual que es difícil plantearlo, ¿no? Porque tú dices, bueno, tú no eres el mismo de hace media hora, ni serás el mismo cuando tenía 18 años, ni el mismo... y el tiempo no... Vamos, el tiempo yo creo que es un modelador que nos moldea. Seguramente no vive el tiempo de la misma manera un esquimal que un andaluz. Imposible. Bueno, el tiempo en sensación de libertad y no libertad, en sensación de sociedades democráticas y no... El tiempo cuando tiene recursos económicos y el tiempo que no tiene recursos económicos. Yo creo que un poco la idea hablando de las religiones monoteístas y que todos quieren un cielo, yo creo que en la vida
los ricos están deseando la eternidad y la eternidad la quieren con una vida muy larga y hacen investigaciones para durar mucho tiempo. Los pobres lo que quieren es el cielo, cuanto antes llegue mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna y esa vida eterna va a ser mucho más placentera de lo que estamos viviendo aquí. Y después otra cosa, el tema, vivimos en un mismo planeta, estamos, los animales tienen percepción del tiempo. Ese perro que tenemos y que tiene percepción del tiempo o qué recuerdos tienen. El perro recuerda a su dueño, recuerda que si tú haces cualquier tipo de gesto automáticamente va a coger la correa. ¿Él tiene percepción del tiempo o...? Mi perro a las 9:30 de la noche, lo que teníamos, a las 9:30 de la noche se sentaba delante de nosotros a ladrar porque era la hora de cenar. Mi perro, estábamos en casa terraceando, yo entraba en el cuarto año, empezaba a peinarme y iba por la correa y cogía la correa, porque sabía que si me peinaba que iba a ir a la calle. O sea, él tenía perfectamente el tiempo controlado. Tenía perfectamente el tiempo controlado. Muy bien. ¿Alguna otra consideración? Bueno, pues nada, muchas gracias, Diego, porque creo que no ha podido ser la mejor forma de comenzar la Semana de la Ciencia y las Humanidades con la conferencia de Diego y con ese acercamiento filosófico que nos ha hecho al tiempo. Así que muchas gracias, Diego. Recuerdo también para los que luego ven la grabación que mañana pues tenemos suspendida la jornada y que ya retomaremos. ¿De acuerdo?